María José Bernal es economista y una defensora del valor de las ideas para cambiar vidas. Cree en el libre mercado, la libre empresa y necesidad de que nos dejen camellar. Actualmente es directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, donde impulsa la transformación e innovación gremial, y fue reconocida como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia. En Colombia es bastante difícil montar empresa y sostenerla en el tiempo porque la carga tributaria que tiene un empresario, la tasa efectiva de tributación, Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué placer poder tenerte desde Colombia para poder conversar de temas muy importantes. No, Jorge, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los que ven este programa. Tenemos la misma edad. De hecho, justo conversando en el carro nos acordamos de que vivimos una experiencia juntos hace casi 10 años atrás, donde convivimos durante seguramente 4 días más o menos Sí, en el mismo posiblemente. lugar porque estábamos haciendo un evento. No nos acordamos de la existencia de que el otro estaba presente en ese foro. ¿Qué coincidencia es la vida? Y a día de hoy, entre tantas cosas que tú haces, eres joven, tienes 28 años de edad Sí. y a día de hoy estás liderando un gremio empresarial bastante importante en Colombia. Cuéntanos primero de qué va ese gremio, pero luego, ¿cómo llegas ahí? Ok, les voy a contar un poquito y gracias de verdad por invitarme a conversar contigo el día de hoy, pero contemos dónde nos conocimos que no sabíamos. Nos conocimos en la Universidad del Cato. El Cato es este gran centro de pensamiento que está en Estados Unidos y hace un evento en una ciudad diferente de América Latina cada año que se llama la Universidad del Cato. Hace 10 años, si no estoy mal, en el 2015 fue aquí en En Guayaquil. Guayaquil. Yo vine, fue mi primer evento de libertad, del medio liberal, y realmente fue muy importante esa experiencia para mí, me cambió la vida. He tenido como muchos momentos, gracias a Dios, es muy bonito, he tenido muchos momentos en la vida que han sido como canónicos, o sea, que cambia la perspectiva y pues la Universidad del Cato fue una de ellas. Sin duda, es ese tipo de eventos que te forman, que obviamente buscan en ti sacar lo mejor y sobre todo se tratan de experiencias, porque no es el típico vas y te dicen una presentación o algo así, sino que empiezas tú mismo a experimentar de lo que se trata dentro de esos cursos y sobre todo convivir con personas que también tienen esa misma pasión, que pueden ser de diferentes ciudades, pueden ser de diferentes países, pero convives y eso, de ellos aprendes también. Totalmente, y eso en mi formación ha sido fundamental. Los espacios, los seminarios, los congresos, los summer camps como el que tengo el honor de que me invites a participar, todo eso han sido experiencias fundamentales que han marcado mucho mi trayectoria profesional. Entonces, yo me presento, mi nombre es María José Bernal, yo soy de Medellín, de Colombia, toda la vida he vivido allá, soy economista. Em, y siempre he sido muy líder, desde el colegio era muy líder. Cuando entré a la universidad, yo, o sea, me metía a cuánta cosa podía, a cuánto grupo estudiantil en el colegio y lo mismo en la universidad. Y entre esos enviaron la convocatoria para el grupo de liberalismo económico. Entonces yo no sabía qué era eso, yo dije pues vamos a tratar, a intentar, a ver qué es esto. Y ahí conocí Students for Liberty. Estudiantes por la Libertad, esta organización de más de 5.000 estudiantes en todo el mundo que está basada en Estados Unidos, que da un poquito la batalla de las ideas al interior de la academia, en la universidad. Entonces son estudiantes que están constantemente haciendo eventos sobre propiedad privada, capitalismo, libre comercio, Estado de Derecho, bueno, muchas cosas pro libertad. Entonces, bueno, ahí conocí un poquito esa organización. A la par me metí a otro semillero de estudiantes y ahí nos dijeron que querían abrir un grupo de libros de economía. Entonces nadie alzaba la mano, que nadie quería liderarlo, no sonaba muy chévere. A mí me dio como cosita con la profe y yo dije, listo, profe, yo lidero el grupo de libros de economía.
Entonces le envié una encuesta a todos los profesores de la escuela de economía. Les dije, necesitamos, porque el objetivo de este grupo de libros de economía era leer libros clásicos de economía diferentes a los papers y a los textos guía que siempre estudiamos los economistas, sino la esencia de la economía, de esos libros clásicos. Entonces enviamos la encuesta preguntando referencias de libros y solo un profesor me respondió diciéndome, necesito hablar con usted. Entonces ese profe me dijo, venga a mi oficina. Yo estaba en segundo semestre, ese era el profesor dificilito de cuarto semestre de pensamiento económico. Y me dijo, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Y yo le dije, no, pues es que tengo la misión de leer libros clásicos de economía. Y me dijo, mire, yo me siento muy honrado de que usted a mí me pregunte por libros de economía. Yo voy a padrinar ese semillero. Y durante 3 años yo me senté con él a leer libros con otras 2 amigas de economía. Eso no me daba promedio, no me daba nota, no me daba horario preferencial, no me daba las cosas chéveres que uno busca de los grupos estudiantiles en la universidad. Pero ese sí fue también un momento canónico porque fue mi escuela de pensamiento. Mi profesor se llama Luis Guillermo Vélez Álvarez. Actualmente toda la vida fue un gran economista en el sector privado, a veces en el público, pero actualmente se lanzó a la política y es concejal de Medellín, de mi ciudad, y es mi mentor. Él me enseñó de liberalismo, me enseñó a leer libros, me enseñó a analizarlos, me enseñó ideas que de pronto no son tan comunes en el día a día, en la academia, que son las ideas de la libertad. Él me habló y me dijo cómo debatir, me enseñó en su momento, todavía sigo aprendiendo, pero pues en su momento para mí fue totalmente revelador, cómo debatir a favor de la libertad económica, a favor del libre mercado, de la propiedad privada, a favor de las empresas y del mercado. Y entonces ese para mí es lo más importante, esa fue mi escuela más importante. Después el liderazgo lo empecé a ejercer cuando entro a Students for Liberty como coordinadora. Termino siendo coordinadora nacional y empecé sola y terminamos siendo 50 estudiantes en 10 ciudades del país. Fue un ejercicio de liderazgo súper constructivo para mí. Entonces ahí combinaba liderazgo, que ya ahora se ve en gerencia, y combinaba ideas de la libertad. Y para mí eso fue una experiencia espectacular. Empecé a aplicar a seminarios. La U del Cato fue el primero, pero de ahí ese correo que nos mandaron al final de la U del Cato con todas las sugerencias de centros de pensamiento para aplicar a seminarios, yo pasaba horas y horas aplicando a seminarios. Y esa también fue mi escuela. Empecé a conocer amigos en diferentes partes del mundo que pensaban como yo, y con los que yo podía también construir debates y discusiones muy profundas y muy interesantes acerca del rol del Estado, de política pública, de la importancia de los empresarios. Entonces, pues eso fue totalmente eh, transformador para mí. Yo me gradúo de la universidad, empiezo a trabajar en la empresa de mi familia. Nosotros somos comerciantes, empresarios desde hace 20 años con mi papá. Yo trabajo desde los 7 años en la empresa con él. Y me llaman de un centro de pensamiento que me fascina, que se llama Libertank, que es un gran centro de pensamiento en Colombia. En Medellín está basado. Me llama Camilo, el director, y me dice, queremos trabajar contigo. Entonces yo le dije, Cami, pero yo quiero seguir en la empresa. Entonces yo trabajaba medio tiempo en Libertank y medio tiempo con mi jefe, mi papá. Después empecé a ser redactora para un medio en España que se llama La Gaceta de la Iberosfera y me fui dando a conocer. O sea, realmente publicaba videos, publicaba columnas, también me ofrecieron una columna en un medio RCN que es muy importante en Colombia, entonces empecé a tener esa visibilidad. Y desde que yo estaba en SFL en la universidad, pues uno en modo activista conoce muchísima gente. Eso fue algo que me sirvió mucho. Tomarme un tinto, un café, nosotros le decimos tinto al café en Colombia. Tomarme un tinto con cuanta persona quisiera hablar conmigo y yo quisiera hablar con él. O sea, que cualquier persona que me recomendaran, yo le pedía un tinto. Le decía, venga, escúcheme, yo le cuento qué estamos haciendo en SFL, en Students for Liberty. Entre esos, un grupo de empresarios.
y quedaron súper contentos con lo que hacíamos y empezamos a almorzar cada 15 días, a tumbar el país y volverlo a armar. Esa era la realidad. Simplemente hablábamos de todo, de cómo veíamos el país, de cómo arreglarlo, bueno. Entonces, bueno, yo seguía, acá vuelvo, yo seguía en la empresa de mi papá, seguía en Libertank, seguía en este medio, daba clases de inglés, o sea, yo tenía como 4 trabajos y era súper feliz. Y ahora les cuento un poquito de FENALCO porque en esta parte de la historia es importante hacer una referencia a FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Nosotros somos 18.000 empresas en el país. En Antioquia, entre usuarios y afiliados, que son usuario utiliza un servicio específico, afiliado utiliza todo, son más de 3.000 empresas en 38 sectores económicos diferentes. Eso es un poco y ya ahora hacemos zoom en la organización. Y el director ejecutivo, el doctor Sergio Ignacio Soto, estuvo al frente de la organización 17 años. Él tuvo una muerte muy trágica, muy dolorosa, y entra un director durante un año. Por decisiones varias, él sale y queda esta vacante. Entonces, bueno, retomemos. Yo estaba en modo mis 4 trabajos, haciendo de todo. Yo sentía que yo salvaba el mundo. En la mañana iba a la empresa, estaba en modo Barbie emprendedora, en la tarde modo libertad y centros de pensamiento, trasnochaba en las noches o dando clase de inglés o escribiendo mis columnas y para mí pues era una actividad demasiado emocionante. Siempre le he puesto mucha pasión a lo que hago. Y me llaman estos empresarios con los que yo ya venía hacía 3 años hablando del país, y me dicen, María José, te queremos postular como directora de FENALCO. Miren, yo les confieso que yo la verdad ni siquiera sabía que era FENALCO, o sea, yo medio escuchaba por ahí que era FENALCO, y yo les dije, ¿cómo así? Yo tengo 23 y me dijeron, ¿y cuándo cumple 24? Y yo les dije, en un mes, perfecta, ya está lista. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces les dije, miren, yo pongo 2 condiciones. Una es que yo nunca he hecho política, yo no sé si eso es algo político o no, entonces yo pues en eso no me muevo. Y 2, yo me debo a una línea clara de libertad económica y sé que los gremios muchas veces lo que buscan son aranceles, impuestos, regulaciones pues, para atacar al contrincante, al competidor en el mercado y demás, y yo para eso no sirvo. Me dijeron, tranquila, que precisamente eso es lo que necesitamos. Entonces hice el proceso, pues pasé los filtros con la casa talentos, todo, y al final la junta se inclina por mí de los 3 finalistas que había. Y entonces así llegó a FENALCO. Esa es la historia de cómo llegó a FENALCO. Tenía 24 años, ya llevo 4 años. Es súper apasionante lo que hacemos. Son muchos frentes, son muchos sectores, es retador, pero bueno, tengo un gran equipo de trabajo y nunca estoy aburrida. A mí me fascina lo que hacemos. Aquí no hay cómo aburrirse, no hay tiempo para aburrirse porque todos los días son supremamente dinámicos. Qué historia tan magnífica. Me salta la curiosidad de saber qué es el liderazgo para ti. ¿Qué es ser un buen líder? Ay, Dios. Mm, yo creo que un buen líder inspira, exige y escucha. O sea, y trabaja. O sea, no sé, el líder que está pues tomando whisky en el club todos los días por la tarde, creo que ese no soy yo. Eh, a mí me encanta hacer, me encanta conocer pues cuáles son los retos que tienen las diferentes áreas, cómo puedo aportar, qué necesitan de mí y cómo entre todos podemos buscar soluciones a los retos, a los problemas que hay en el día a día. Yo, yo creo que el liderazgo en esencia también es escucha, eso lo he aprendido mucho y también es toma de decisiones. Eh, muchas veces la peor decisión que se puede tomar es no tomar decisiones. Eso lo he aprendido después de pues, varias caídas en algunas cosas que uno dice, pude haber tomado esa decisión más rápido. Y creo que los líderes tenemos que también tomar decisiones en el momento que es. Es retador,
porque siempre estás buscando la mejor decisión para la organización, para el equipo, para todos los grupos de interés. FENALCO es una organización compleja que tiene muchos grupos de interés. Son 38 sectores económicos, entonces es pensar en clave de 38 tipos de interés e incluso dentro de cada sector hay empresarios muy diferentes con intereses diferentes, necesidades, las autoridades locales, las organizaciones multilaterales, o sea, todos los grupos de interés que tenemos orbitando alrededor, pues hace compleja la toma de decisiones, pero precisamente las hace más emocionantes y eleva el nivel de responsabilidad. Entonces, yo creo que sí, un líder toma decisiones, pero también motiva, inspira y por supuesto escucha. Eso es fundamental. En tu caso, ¿crees que ha sido difícil sobrellevar una posición tan alta de liderazgo, tomando en cuenta que eres joven, también eres mujer, que suele escuchar mucho de que no se suele, primero, no tomar en serio ni a los jóvenes y a veces para mujeres es difícil llegar a escalas de liderazgo importantes? ¿Crees que ha sido difícil para ti o ha jugado eso algún rol quizás negativo en algún momento? ¿Te ha tocado alguna mala experiencia? Pues mira, realmente, pues son ínfimas. O sea, comparado con la bondad, la generosidad, la apertura de la gente, de mis colegas gremiales, eh, realmente las pequeñas, ínfimas, diminutas experiencias que pueden no haber sido tan chéveres se vuelven irrelevantes. Yo creo que sí, obvio, obvio, yo no tenía 10 años de experiencia laboral ni siquiera. O sea, formal tenía 1 año y medio de experiencia laboral. Yo trabajo desde los 7 años, pero formal, así pues, 1 año y medio. Entonces, pues claro, obviamente eso supone un reto grande porque esa toma de decisiones con la experiencia puede ser menos traumática o puede ser más fácil. O sea, ahí la experiencia te da una capacidad de tomar decisiones más ágiles o puede que a veces más lentas porque puede que la experiencia o los años de experiencia te vuelvan temeroso por situaciones que pasaron antes de otras decisiones que tomaste. Entonces, no, 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 venga, no tomemos esa decisión en este momento porque es que, ay, no, la otra vez nos fue muy mal con esto, pero es que esa otra vez que nos fue muy mal fue en otro contexto, con otras personas, con otras condiciones, ¿cierto? Entonces, claro, la experiencia te puede jugar a favor en que pues te vuelves zorro viejo para tomar decisiones más fáciles en cosas que de pronto a veces uno que no tenía tal o tal experiencia, pues se le puede volver un mundo, ¿no? Pero por otro lado, los jóvenes sí creo que tomamos decisiones más ágiles. Puede también, que es el lado negativo, no medimos las consecuencias de muchas cosas o algunos riesgos porque pues claro, queremos comernos el mundo y yo todavía me quiero comer el mundo y creo que me lo voy a querer comer toda la vida porque eso es una actitud de vida. Pero sí, obvio, hay que balancear, ¿no? Yo tuve ahí algo muy importante y es que tengo un gran equipo de trabajo, gran equipo de trabajo y aparte tengo una junta directiva y tuve una junta directiva cuando entré, porque va rotando en los años, supremamente jugada. O sea, entendieron que la apuesta era juventud, cambiar el gremio, refrescar la marca, refrescar los procesos, la cercanía con el empresario. Y esa fue la apuesta de ellos bajo, claramente que ese fue un criterio, bajo un discurso claro de libertad económica, pro empresa, pro mercado. Ojo que ser pro empresa es diferente a ser pro mercado, pero yo lo digo pro empresa en el sentido de pro mercado. No defendemos una empresa, defendemos las empresas y defendemos el mercado. Entonces sopesó más, se sopesó más eso, se primó más eso por encima de otras cosas en la decisión de pues elegirme como directora. Entonces sí, pues obvio, es retador, ha sido retador como joven porque pues era eh, una responsabilidad grande, es una responsabilidad grande representar 38 sectores económicos de nuestra economía, de nuestro tejido empresarial, ser vocera de ellos, de esos empresarios que confían en nosotros y pues manejar un equipo de 100 personas que es espectacular, pero pues claro, tiene sus retos gerenciales. Yo pues obviamente me he capacitado y sigo en construcción, nadie es producto terminado. Cuando entré a FENALCO estaba terminando mi maestría en economía aplicada,
pero digamos, ya estaba no lista, pero sí había avanzado en conocimiento sobre economía, pero faltaba la colita de gerencia y todo eso. Entonces estudié alta dirección, estudié gerencia en ventas y poco a poco pues yo me sigo capacitando, tengo mentores, guías y realmente pues he aprendido mucho. Y en cuanto a ser mujer, pues realmente, nuevamente, ha habido experiencias espectaculares que son el 99.9% de ellas. O sea, nunca he buscado como un espacio por ser mujer, nunca he buscado un cargo por ser mujer, nunca he buscado una oportunidad o algo por ser mujer, ni lo haré. Em, y pues las experiencias que no han sido tan chéveres son mínimas, poca o nada atención les presta a uno. Entonces, creo que fue la apuesta de la misma junta directiva cuando creyó en mí, y le he impregnado o hecho el ejercicio, he tratado de impregnarle esa agilidad y esa renovación al gremio para que siga vigente para los nuevos empresarios. Quiero irme a esa parte de la libre empresa, el promercado, proempresario, pero antes de irme allá, quisiera saber quizás uno o dos aprendizajes que hayan sido los más valiosos para ti de tus errores, de aquellos momentos más difíciles que te tocó pasar. Seguramente tienes algunas historias, pero si tuvieras que resumirlas en uno o dos puntos de las cosas que más has aprendido de esos momentos complicados, ¿cuáles crees que serían? Bueno, a veces yo soy una persona con un ritmo de trabajo alto. Me exijo mucho a mí misma, exijo al equipo y mi ritmo es, o sea, soy un poquito acelerada, soy sincera. Entonces, creo que pude haber planeado más y parado un momento a revisar toda la situación antes de actuar simplemente en algunas cosas. Pues creo que eso ha sido un aprendizaje. Y otro, yo escucho mucho a mi equipo, escucho las partes, escucho, de verdad trato constantemente de escuchar. De hecho, mi trabajo es escuchar. Porque cuando yo me siento con un empresario, y se lo digo mucho al equipo, el 80% del tiempo es escucharlo, 10% uno medio hablar y el otro 10 volverlo a escuchar. Mi papá y mi mamá me dicen que nosotros somos los psicólogos de los empresarios porque en realidad los acompañamos lo que más y mejor podemos, pero para eso te tienes que enamorar del problema del empresario, no de la solución. Uno no se enamora de la solución, porque si la solución es errada, pues la frustración es enorme, pero te enamoras del problema del empresario y cargas como a veces esa cruz con él, dependiendo de cuál sea el problema que tenga o la necesidad. Entonces, escuchar es muy importante, pero a veces, y eso es de pronto contradictorio con lo que acabo de decir del error pasado, no hacer parálisis por análisis. O sea, la peor decisión que se puede tomar es no tomar decisiones en el momento que es. Entonces creo que eso también puede ser un aprendizaje grande, que he tenido en su momento y pues que sigo teniendo. ¿Por qué es importante el libre mercado y la libre empresa? Bueno, porque a través de la libertad nosotros podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, podemos construir nuestro propio proyecto de vida. Mm, si vamos a hablar un poquito ya como en el mundo empresarial, siempre se lo digo a los empresarios, hay que partir de la base de que estamos 100% convencidos porque los datos nos lo muestran, eh, de que los empresarios, las empresas de todos los sectores y de todos los tamaños son las que generan bienestar y desarrollo económico. O sea, los responsables de que un territorio crezca, se desarrolle, son las empresas. Ahí están. O sea, si hay empresa, hay desarrollo. Entonces tenemos que hacérsela fácil a la empresa para que pueda crecer, para que pueda subsistir, para que no solo se abra la empresa, sino que se mantenga en el tiempo. Y por eso hablamos tanto de libertad económica. Hablamos de un estado pequeño, pero para hablar de un estado pequeño, primero hay que hablar de en qué sí debe estar el estado y en qué no. ¿Cuáles son las responsabilidades, las funciones del estado?
Y ya, entendiendo eso, pues podemos hablar fácilmente de un Estado pequeño. Yo creo que se sobreentiende, ¿sí? Hay que hablar de propiedad privada, porque es el incentivo clarísimo para montar empresa, para hacer transacciones en el mercado. Si a mí me respetan lo que es mío, yo voy a tener incentivos para construir un legado para mí, para mis hijos, para mi familia, para todos. Entonces, en ese sentido es muy importante el respeto por la propiedad privada, que no es negociable y cuando nos ha tocado, nos ha correspondido decirlo en el gremio, lo hemos dicho con altura y con contundencia. Hablar de libre mercado, por supuesto, es fundamental. Nosotros somos comerciantes, somos un gremio de comercio. El libre mercado está en nuestro ADN. Entonces, menos aranceles, menos cuotas, siempre, siempre integra nuestro discurso. Son ideas que siempre integran nuestro discurso. Y por supuesto, los impuestos y las regulaciones. Nosotros en Colombia es bastante difícil montar empresa y sostenerla en el tiempo porque la carga tributaria que tiene un empresario, la tasa efectiva de tributación es de más del 70%, es decir, de cada 100 pesos que se gana un empresario, 70 se van para el Estado. O sea, el empresario en este país, en nuestro país, trabaja para el Estado. Y alterno a esto, o acompañando esta tasa de tributación, están los trámites, la tramitología, que es absurda. Un empresario puede gastar, dependiendo del sector, hasta 2.000 horas al año en atender trámites. 2.000 horas al año. Esto es un estudio que hace el ICP, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, y Atlas Network sobre la carga burocrática, el índice de burocracia en América Latina, pero para Colombia lo hace el ICP con ellos. Realmente es absurdo, tenemos demasiados trámites, demasiadas cargas, entonces aquí es donde uno se pregunta, si yo quiero que la empresa crezca, si yo quiero que la empresa, porque entiendo que genera desarrollo y bienestar, entonces necesito que crezca, que sea más fuerte, que sea mejor, que se creen muchas más empresas, ¿por qué le hago la vida tan difícil? Y hay algo muy importante, el Estado de Derecho, un marco regulatorio claro, la ley es para todos por igual, pero también la imposición de la seguridad y defensa del país. Nosotros somos un gremio que siempre, siempre ha estado del lado de la fuerza pública, que siempre ha estado del lado de la institucionalidad, que exige condiciones de seguridad y defensa para nuestro país que son fundamentales, y que trabaja muy de la mano para que los empresarios cada vez tengan más y mejores condiciones de seguridad, que son fundamentales y son la principal función que tiene el Estado. Entonces ahí estamos jugados y entendemos la importancia que tiene este punto también para la libertad económica. ¿Por qué crees que a las sociedades latinoamericanas como Colombia, Ecuador, les cuesta entender o al menos pasar del discurso en donde el empresario es malo y entender quizás cuáles son, no bondades, pero al menos cuáles son los aspectos positivos y lo pones en una balanza que puede tener justamente el tema del libre mercado, la libre empresa? Siento que como sociedad nos venden discursos quizás desde hace décadas, desde partidos políticos, pero también puede ser de otro tipo de movimientos, incluso históricos también, y nos cuesta sobrepasar esas barreras. ¿Por qué crees que sucede eso en sociedades latinoamericanas? Mira, yo creo que lastimosamente no es solo en sociedades latinoamericanas, sino ya en muchas partes del mundo. Hay un discurso antiempresa que se logró permear mucho, pero pues voy a hablar por mi país, que creo que no debe ser tan diferente al tuyo. Primero, pues la izquierda o los estatistas, los socialistas se han incrustado en la academia, em, y poco o nada los empresarios pro mercado, porque no todos los empresarios son pro mercado, hay empresarios pro empresario y ya, Ujú. se han dedicado también a fomentar que en la academia se promueva la libertad económica. Entonces, pues la academia es un punto. Otro es que el empresario
y eso es muy de mi tierra, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces es ser callados, ser tímidos y no contar las bondades o las cosas bonitas que hace la empresa, porque pues en responsabilidad con sus colaboradores tienen programas hermosos o como la empresa con pues el trabajo que le brindó a esa persona pudo entonces acompañarla a comprar su casa propia o a pasar de bici a moto, de moto a carro, cambiar a sus hijos de colegio, o sea, muchos hitos y sueños personales y profesionales que se cumplen al interior de una empresa. Cada empresa es una historia y cada persona en una empresa es una historia también. Entonces, pues de pronto el empresario no está como el político buscando cortar el lazo rojo y mostrar lo que hizo, sino que lo hace de una manera muy natural, muy orgánica y sin mucha bulla, sin mucho ruido, sin mucho alardeo. Pero creo que es momento también de mostrarlo. Y al final las ideas sí importan y eso es algo a lo que no le hemos prestado la atención necesaria. ¿Por qué importan las ideas? Porque las ideas al final terminan, determinan la toma de decisiones de nosotros. Entonces, si yo creo que todo depende de alguien externo a mí y no de mí, actúo acorde a ello. Esa es la máxima expresión socialista que hay. Mi éxito depende de alguien más, que yo coma depende del Estado, que yo tenga ropa depende del Estado, que a mi empresa le vaya bien depende del Estado. Entonces, claro, detrás de cada decisión que nosotros tomamos en el día a día hay ideas respaldándola. ¿Cuál es nuestra misión? Que lo hacen ustedes supremamente bien en Humanamente. Cambiar las ideas, cambiar el clima de opinión que hay y empezar metro cuadrado por metro cuadrado, uno a uno, alma tras alma, corazón tras corazón. Y entender que si yo, al final pues lo vemos en el tamaño del Estado, si yo le sigo cargando toda esa responsabilidad al Estado, lo que voy a tener es un monstruo gigantísimo que al final me va a quitar la plata porque ese monstruo se financia con mi bolsillo. Y es la típica del Estado te corta las piernas y te da muletas. Entonces, le delegamos un montón de funciones al Estado para que supla las que yo debería suplir sobre mí mismo, o son las empresas las que las suplen en el mercado, y después nos quejamos entendiendo que todas esas funciones valen plata que salen en nuestro bolsillo. Todo eso está permeado por ideas. Entonces, las ideas importan muchísimo. Entre tantos proyectos que llevas, hay uno que a mí me llamó bastante la atención, que de hecho también debo confesar que fue parte de la inspiración para hacer un proyecto nuestro acá en Humanamente. Hay un proyecto que tenemos que se llama Libertad para Camellar, ¡Ah, súper! que, para darte un poco de contexto, trata de abogar por dos cosas. La primera es dejar de normalizar el problema del desempleo y la informalidad en Ecuador, porque al día de hoy, para darte un contexto, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. 7 de ellos están en la informalidad o en el desempleo. Y ¡Qué locura! eso es algo que lo tenemos normalizado desde hace años. El empleo de hoy es un privilegio y no está haciendo nada nadie por hacerlo. Y lo segundo es justamente proponer que eso deje de ser un privilegio, proponer un nuevo código laboral, una reforma que vaya de la mano para esas 7 personas que no tienen empleo. Y decidimos que era una lista que debíamos tocar y tomamos inspiración de dos proyectos, uno tuyo y uno uno de Brasil, porque justamente tú tienes un proyecto y una campaña que se llama, perdón, Dejen Camellar. Me gustaría mucho que nos comentes sobre esa campaña y también, bueno, seguramente dentro de tu respuesta se vaya uniendo los clavos. Sé que es Colombia, sé que es Ecuador, pero seguramente van de la mano. No, pero qué emoción. Me alegra mucho, mucho, mucho. Qué honor haber podido inspirar un poquito ese proyecto tan importante. Mira, te cuento de dónde sale el hashtag Dejen Camellar. En la universidad yo hice mi tesis de pregrado sobre mercado laboral y me di cuenta que en Colombia, y pues por lo que veo, lo sé, no es ajeno a Ecuador, es súper difícil generar empleo y mantener empleo formal. Es muy costoso.
Entonces, la tasa de efectividad de tributación, todas las regulaciones laborales, la carga prestacional, o sea, tantas cosas que hacen muy difícil generar empleo formal, que genera informalidad. Nosotros tenemos una tasa, pues más del 50% de nuestra fuerza laboral en Colombia está o en el desempleo o en la informalidad. Y viene creciendo la informalidad, lamentablemente. Entonces yo dije, bueno, este es un primer problema. Es muy difícil generar empleo formal en Colombia. Y después hice una autocrítica de los economistas, que es un segundo problema, y es que nosotros hablamos muy complicado. La gente, o sea, nosotros creemos que la gente toda es economista y entonces hablamos de productividad marginal y esas cosas que a nadie le importan y nadie entiende si cambiamos el concepto, porque al final los conceptos son súper importantes. Obviamente importa la productividad del país, importa la productividad marginal, importa todo eso, pero hay que decirlo diferente si queremos influir en otras personas. Entonces yo dije, bueno, este problema está en el mercado laboral colombiano y este problema está, no sabemos comunicarlo bien. Entonces empecé en Twitter a tuitear con hashtag dejen camellar. Después hice mi maestría y la tesis también la hice en mercado laboral, en informalidad puntualmente. Es un tema que me gusta estudiar, es un tema al que le hago seguimiento. Y pues bueno, básicamente eso es. O sea, en todo lado donde llego digo, dejen camellar, dejen camellar, dejen camellar. Mis intervenciones, mis discursos, todo son dejen camellar porque al final lo que necesitábamos, y en Fenalco me di cuenta que no era tan informal decirlo, simplemente el empresario necesitaba también un discurso con el que se sintiera identificado y que lo viera cercano. Entonces, el dejen camellar ya está como en el ADN mucho de Fenalco, el empresario entiende por dejen camellar, esa es la misión, nuestra misión como Fenalco, como gremio, es que nos dejen camellar, que hacer empresa en Colombia sea fácil. Entonces, en vez de ponernos a decir, simplifiquen el marco regulatorio y disminuyan la carga impositiva a las empresas, decimos, dejen camellar. Y pues bueno, pasan cosas mágicas como que a veces me pasó una vez, un periodista me llamó y me dijo, directora, ya la dejaron camellar. Y yo, no, estamos camellando para que dejen camellar. O pues bueno, esto, un proyecto pues que tuvo en cuenta decir dejen camellar por todo lado, que lo hemos hecho, me motiva mucho y me alegra mucho. Muchas gracias. Es un muy buen proyecto. Los buenos proyectos sirven de inspiración para otros. Me gustaría saber, en base a tu respuesta que nos das, comentar un poco del tema de modular los discursos, de hablar de no solamente el ámbito académico, sino trasladarlo a las personas, que eso es lo que también a mí creo que es muy importante y es lo que más habría que hacerle énfasis. ¿Cómo podemos comunicar mejor las ideas? Siento que un punto de partida, a veces olvidado, es que las personas son seres emocionales y que al contar historias eso puede motivar una emoción y sobre todo eso engancha. Porque te pongo un ejemplo. Aquí en Ecuador se habla mucho de que el dato mata el relato. Ujú. Y yo siempre lo creí como una máxima, pero luego entendí que realmente, por mucho que tú digas los gráficos estadísticos y tú digas, por ejemplo, que el 33% de las personas no tienen empleo formal en Ecuador, a la gente no le da la importancia a eso. En cambio, si tú les dices, hay 7 de cada 10 familias que no tienen un empleo ni un ingreso fijo y que están trabajando en las calles, estás moviendo las fibras y estás diciendo lo mismo que dice un gráfico estadístico, pero lo estás transformando en una historia que pueda tocar. ¿Cómo podemos contar mejores historias? ¿Cómo podemos llegar mejor con nuestro mensaje? Bueno, eso es retador, o sea, claramente el dato no mata el relato, o sea, el relato lo es todo, la narrativa es fundamental y eso lo hemos visto incluso en temas de seguridad. En el marco del paro armado que tuvimos, que fue una toma guerrillera prácticamente en 2021, la narrativa fue fundamental. Entonces el dato no mata el relato, el dato claro que nos acompaña y lo vamos a seguir comunicando, pero el relato, la forma en que se cuenta, los conceptos que se explican, las expresiones que se usan son fundamentales. Hay que hablar cercano, hay que hablar sin tanto tecnicismo, hay que entender bien la audiencia que se tiene. Entonces, creo que
hacerlo de una manera cercana, contando la historia de la gente del día a día, poniendo los ejemplos claros y tranquilos, cercanos, de el taller de motos, la caja de huevos, todo eso es fundamental. Y por otro lado, que celebro mucho este formato tan hermoso que estamos teniendo, es explorar diferentes canales de comunicación. Entonces, el podcast, el formato podcast es fundamental. TikTok, redes sociales, o sea, la estrategia tiene que ser multicanal. Yo no soy Comunicador. comunicadora, entonces pues las comunicadores me podrán corregir el término técnico, pero sí, o sea, tenemos que hablar los mensajes que hay que hablar según las redes sociales y llegarle a más público. Y otra cosa es que hay que andar la calle, o sea, hay que hablar con la gente, hay que conversar, pues en mi caso con los empresarios de todos los tamaños, de todos los sectores, escucharlos mucho y también acompañar a sus equipos de trabajo. Ahí nosotros trabajamos muy de la mano con el ICP, con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría y con Libertank, que en mi concepto son los dos centros de pensamiento más importantes para defender la libertad en Colombia, en sensibilizar mucho a los colaboradores de las empresas. En eso estamos trabajando muchísimo. Para José, como tradición, nuestro programa, antes de finalizar la conversación, solemos hacer 2 preguntas finales. Ay, Dios mío, a ver, estoy nerviosa. La primera, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando? No, yo creo que, ¿qué decisión pueden tomar hoy para cultivar una mejor versión de ustedes mismos y también para servirle a su comunidad y a su entorno? Yo creo que nosotros logramos hitos o logramos sueños que son un cúmulo de diferentes decisiones pequeñas que tomamos en el día a día. Yo creo que esa es como una pregunta. Y la última pregunta, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Yo quisiera ver un país en el que no tengamos personas en la pobreza. Para mí es clara la respuesta: se necesita libertad económica, se necesita empresas a las que las dejen camellar, que puedan generar condiciones de desarrollo y prosperidad en los territorios. Pero ese es el medio, el resultado es el que nos tiene que obsesionar y es eliminar la pobreza, ser un país que sea capaz de eliminar la pobreza, de tener condiciones mucho mejores para su gente, y eso se hace claramente a través de más libertad. María José, gracias por ser como eres, porque creo que hay bastante de ti que puede servir de inspiración para otros. Porque sé, solo al verte y escucharte, que tienes un liderazgo genuino, que no se encuentra fácilmente en varias personas independientemente del país. Y sobre todo porque sé que lo estás haciendo porque tus principios y tus valores son el reflejo de tus acciones. Y eso es algo que no suele ir de la mano, especialmente en un ámbito empresarial, político, en un ámbito de liderazgo tan presente. Creo que tu historia me llegó y estoy seguro que le llegó a muchos de los que nos están escuchando. Y creo que como conclusión es que Ecuador necesita libertad para camellar, Colombia necesita que nos dejen camellar, y espero poder tenerte aquí con nosotros en una próxima conversación, porque quedaron muchísimos temas pendientes y estoy seguro de que hay parte 2, parte 3 y creo que a nadie le va a molestar tenerlo. Te agradezco mucho por tu tiempo, María José. No, Jorge, muchísimas gracias a ti, a tu equipo por este spot tan espectacular, y gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, en este podcast. Gracias. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.